Damos la bienvenida hoy en solidaridad a Teresa Escudero, que es madre, médico de familia, pediatra y también doula. Muy buenas, Teresa Escudero. Hola, Eugenio, buenas tardes, buenos días, cuando pongáis esto. Lo que sea. Mira, vamos primero pensando en nuestros oyentes. Aclara esa palabra doula, ¿quién es doula? Las doulas son acompañantes de embarazo, parto y puerperio. Acompañante quiere decir que no es una función sanitaria, ¿vale? O sea, son personas, son en general mujeres, aunque yo hice la formación de doula con un hombre, son mujeres que acompañan a otras mujeres durante su embarazo, su parto y su puerperio. Era una función que, pues, por ejemplo, en Grecia había esclavas especializadas en hacer esto, que se les llamaba doulas, y por eso ahora en la edad moderna, podríamos decir, pues se ha reutilizado ese término como para recuperar un poco esa mujer que acompaña a la mujer gestante, digamos, sería un acompañamiento sobre todo emocional, ¿vale? Porque de alguna manera sería la persona que ayuda a la madre, si solo hay una madre, o a la madre y al padre, a reubicarse después o en todo el proceso de tener un hijo, de tener una criatura. Me llama la atención que también ayuda al padre y también me llama la atención que a ti te enseñó un varón esa especialidad. No, vamos, yo hice la formación con un chico. En mi formación había matronas, sobre todo nos formaban otras matronas y otras doulas. Había también un ginecólogo. Era una formación, la verdad, bastante completa. Había también psicólogas, gente especialista en crianza, porque de alguna manera una doula, como yo digo, una doula es una persona que tiene una muy buena agenda para poder orientar a las madres y a los padres en todo el tema del embarazo, el parto y la crianza. ¿Y por qué la agenda? ¿A qué te refieres con agenda? Una muy buena agenda. Es una persona que conoce, pues, los recursos que hay en cada sitio. Por ejemplo, grupos de lactancia, grupos de crianza. Es una persona que tiene contactos en todos esos grupos y que puede orientar a los padres y a las madres hacia dónde pueden tirar cuando tienen dudas. O sea, conoce, pues, psicólogos y psiquiatras perinatales, conoce, pues, digamos, recursos para que esa familia, digamos, pueda transitar por todo el embarazo, el parto y el puerperio de la mejor manera posible. Ah, qué estupendo. Mira, yo quería preguntarte, aparte de por tu página web, Pediatría con Apego, que me parece estupenda, el motivo inicial de yo llamarte ha sido un artículo que me pareció excelente, pero en cierto modo también muy duro, en el que manifestabas que a veces la clase médica o el sector sanitario, que a mí me parece que en este punto que tú denuncias ha mejorado, me parece, tú nos dirás si crees que ha mejorado o está igual, denunciabas, diríamos, el dirigismo, el paternalismo, el no permitir que el enfermo protagonice su enfermedad o algo así, ¿no? Vamos a ver, vivimos en una cultura patriarcal y esta cultura patriarcal imbuye también la medicina. Entonces, el médico, pues, siempre ha estado dentro de las figuras de autoridad, ¿no? O sea, el médico, el alcalde, el jefe de la Guardia Civil y el cura, ¿no? Y de alguna manera
yo creo que conforme va evolucionando la medicina y conforme va apareciendo una formación del paciente mucho más, digamos que en estos momentos los pacientes tienen más formación y más información y los médicos y las médicas quizá no nos hemos adaptado tan bien a eso, ¿no? O sea, no hemos sido capaces, en general, muchos sí y muchas sí, como de bajarnos un poco de ese pedestal y ser capaces de trabajar con el paciente de tú a tú, trabajar con el paciente. Al final, el agente de salud, el propio agente de salud es el paciente. Si el paciente no quiere hacer determinadas cosas, ya se lo podemos decir por activa, media, pasiva y circunfleja, que no las va a hacer. Entonces, desde mi punto de vista, lo que es una actuación más de igual a igual y una actuación más de valorar las distintas opciones con el paciente y que de alguna manera sea el paciente también el que elige cuál es la opción que mejor le va a él o a ella por sus creencias, porque el paciente es la persona que se conoce a sí misma y sabe, yo le puedo decir, pues si usted es diabético no puede comer azúcar, pero a lo mejor lo que tengo que hacer es, vamos a darnos un margen de esto lo podemos comer, pero si nos lo comemos después lo gastamos. Yo recuerdo a la enfermera con la que yo trabajaba en un pueblo muy chiquitito que ella a los diabéticos les decía, esta fiesta te dejo beberte un cubatas y después lo bailas. Y de alguna manera creo que en parte del estamento médico no hemos podido llegar a ese entendimiento y a ese considerar al paciente, al usuario de salud, como una parte del equipo de salud. El equipo de salud, por supuesto, es el médico, la médica, por supuesto, es el enfermero o la enfermera que están en ese equipo, pero la tercera pata es el paciente. Es casi la más importante. Claro, y tenemos que incluirla porque es que si no el taburete se nos cae, es que es así. Claro, pero mira, aceptando la crítica que haces al patriarcado clásico, a esa cosa nefasta y horrible que ha sido, sí me gustaría a mí dialogar contigo un poco porque yo no sé si la incorporación de la mujer al mundo médico ha mejorado eso o si es la democracia, el sentirnos demócratas, tanto hombres como mujeres, lo que arregla el problema, porque yo me he encontrado con doctoras realmente autoritarias. Totalmente. No, vamos a ver. Las médicas que se incorporaron al principio no tuvieron más remedio que hacerse muy masculinas, porque si no, no se las aceptaba en ese mundo. De hecho, hay una ginecóloga que se llama Christiane North, que ella hablaba de cuando ella era como los chicos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, pues igual que pasa en la sociedad, o sea, hay muchas mujeres que somos o podemos llegar a ser mucho más patriarcales que muchos hombres. Y quitarse de encima el autoritarismo médico, yo es algo que, por ejemplo, sigo desaprendiendo todos los días. O sea, es algo que no pasa de un día para otro, porque Claro, a ti lo que te enseñan y lo que te enseñan en la facultad es que de alguna manera tú tienes que mantener una distancia terapéutica, tú tienes que ponerte por encima del paciente porque eso es lo que va a curar al paciente. Es mentira.
Es una falacia total y absoluta, porque realmente esa distancia lo único que hace es protegerte de tus propios sentimientos, que esto de conectar con los sentimientos, en general los sanitarios lo llevamos mal y los médicos y las médicas lo llevamos fatal. Pero es el mismo problema que tienen los asistentes sociales, les enseñan lo mismo, usted olvídese de los problemas. Sí. Mira, de toda la pandemia esta horrible y de la gestión política horrible, tengo la esperanza de que salgamos con más ganas de democracia. No sé si a ti te pasa algo parecido. O sea, es tan brutal la gestión, es tan autoritaria, es tan espeluznante que yo digo, bueno, es muy malo, muy malo, muy malo. Pero pasa como con... hoy no hay nazis, o sea, hubo nazismo y ya nadie quiere ser así. Yo digo, bueno, pues esto ha sido tan autoritario que vamos a salir con unas ganas locas de democracia. Vamos a ver, yo creo que el problema es que las medidas se han valorado solamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista epidemiológico. Y no se ha preguntado a la gente, no se ha hecho pues un comité de expertos en el que hubiera, como digo yo, expertos de la calle. No se les ha preguntado a los padres y a las madres. Pues por eso salió la norma esta absurda de puedes llevar al niño al supermercado y no lo puedes sacar a la calle a dar un paseo. O sea, pero ¿eso en qué cabeza cabe? O sea, no se preguntó a las personas de los pueblos. Por eso salieron estas normas absurdas de puede ir usted a comprar una cebolla al supermercado, pero no puede ir a sacarla de su huerto. O sea, cosas absolutamente absurdas que no tienen ningún sentido. Y que si realmente se hubiera preguntado a los que saben, a los que están ahí, pues todo el mundo habría dicho, pero esto no tiene ningún sentido, ¿esto de qué va? Pero es eso, o sea, todas las normas se han dictado desde el miedo. Y durante toda la pandemia se ha dictado y se han dictado normas muy estrictas porque se pensaba que cuanto más estricto mejor. Y parece que tampoco es para tanto. O sea, si miras las cifras, en exceso de muertes no estamos muchísimo mejor que Suecia, que no puso ninguna medida. Estamos bastante a la par, incluso un poco peor. Entonces, está claro que sí, que efectivamente hay que buscar una democracia más real. Vamos a hablar de las sugerencias de tu página web, porque haces un decálogo para la pediatría que me parece muy sugerente, aunque puede que sea necesario explicarlo un poquito, ¿no? Entonces vamos a ir punto por punto, una pincelada de cada asunto, ¿no? El primer punto de tu decálogo es que el niño es perfecto. A mí esto me dejó un poco perplejo, porque, hombre, perfecto, o sea, los niños tienen enfermedades y tienen cosas, ¿no? ¿A qué llamas tú? ¿A qué estás respondiendo? Porque intuyo que respondes a tu vida práctica, ¿no? ¿Qué quieres decir a los padres cuando dices perfecto? Claro, respondo a todas estas pedagogías que hablan de niños tiranos, niños malvados, niños que manipulan, niños... yo parto de la base que el niño en un estado natural a lo que tiende es a la empatía y a la conexión y a la colaboración. Y es lo que yo veo en mi consulta. Claro. O sea, los niños y las niñas nacen perfectos, nacen con un deseo innato de conectar, de agradar, de crear un lazo con su figura de apego. Y somos nosotros, los adultos, los que los maleamos, entre comillas, al no atender a esas necesidades que todos los bebés, independientemente de dónde hayan nacido, tienen. Y son necesidades universales, que son la necesidad de contacto,
la necesidad de alimentación y la necesidad de relación con la figura de apego. Y si tú cumples con eso, la criatura va a ir bien, a menos que tenga efectivamente una enfermedad, un problema que ya, pues como pediatra, como médica, es lo que tienes que buscar, ¿no? ¿A qué te En el refieres? caso del niño sano o de la niña sana, no hay que hacer mucho más que cubrir esas necesidades como la criatura espera. Pero ¿a qué dirías más la figura de apego? ¿Qué es el apego? ¿Qué es eso que es tan importante? Claro, la figura de apego, la teoría del apego es una teoría desarrollada sobre todo por Bowlby en los años 60, 70 del siglo pasado y después por Mary Ainsworth, que se les llama el padre y la madre de la teoría del apego. Y ellos lo que dicen es que todas las criaturas nacen con la necesidad de relacionarse con una figura en concreto. Lo más frecuente es que sea la madre, porque es con la que se han estado relacionando durante los 9 meses que han estado dentro de la tripa, que durante esos 9 meses también se crea una relación entre la madre y la criatura, y después, pues, las criaturas siguen necesitando esa relación. Necesitan lo que llamamos un periodo de esterogestación, parecido a lo que necesitan los canguros u otros marsupiales, porque nacen tan inmaduros que necesitan como si hubiera un útero externo durante otros 9 meses más o menos, ¿no? Intuyo que Entonces, tú, la figura, sí, intuyo que perdona, tú, dime. sí, intuyo que formas parte de esa parte del feminismo al que no le ha gustado mucho esta norma de que del permiso parental del padre igual que el de la madre. Vamos a ver, yo creo que está súper bien el aumentar los permisos parentales, ya que el padre tiene que tener una función en la crianza de las criaturas y eso es innegable y lo ideal sería que los permisos fueran iguales, pero lo ideal sería que el permiso maternal durara mínimo un año. El, Eso sería lo ideal. que El maternal. que la criatura necesita de los dos, pero especialmente Sí, o en mayor medida de la madre. Y va a haber etapas de la vida en que quizás sea del padre de quien necesita. O sea, claro, que hay un claro. igualitarismo absurdo. No, vamos a ver. O sea, al inicio está claro que las mujeres tenemos tetas funcionales y los hombres tenéis tetas no funcionales. O sea que la biología es clara. Es muy poco políticamente correcta, pero es clara. Es decir, la que alimenta a la criatura tiene que ser la madre, sí o sí. Después, el padre, por supuesto, pues puede ayudar con biberones, pero lo ideal sería que el padre hiciera todas esas cosas que no puede hacer o que puede hacer a la vez que la madre. O sea, si el padre no puede dar de mamar, sí que puede cambiar pañales, sí que puede fregar los baños, sí que puede hacer la comida, sí que puede hacer la compra, sí que Claro, puede hacer toda otra serie de cosas para que la madre, que es la única que tiene tetas funcionales, pueda cumplir con su labor más nutricia y más de estar con el niño pues las 24 horas, que al final es lo que estamos las madres con el niño. Entonces, ahí me parece fenomenal que los padres tengan un permiso igual, siempre y cuando se amplíe el permiso de las madres. claro. Vamos al segundo punto, porque haces una bellísima llamada a que no haya ninguna violencia, ninguna bofetada, ninguna violencia. ¿A qué te refieres? O explícalo un poquito más. Ahí va un poco en la historia esta de un bofetón a tiempo es una victoria, ¿no? Un bofetón a tiempo es una violencia innecesaria en una criatura que no entiende por qué le estás pegando ese bofetón, en general.
Entonces, hay muchísimas otras formas de disciplina que no incluyen la violencia y que son infinitamente más efectivas. O sea, la violencia solo engendra violencia, no engendra educación, ni engendra respeto, ni engendra absolutamente nada. Pero Teresa, es importante a mi juicio destacar, porque yo creo que los bofetones casi están desaparecidos, bueno, no del todo, ¿no? Ya me gustaría, pero no. Pero ¿no te parece que yo he entendido en tu decálogo que hay otras formas de violencia que no que no lo parecen? Evidentemente, o sea, la violencia psicológica, la violencia verbal también hace muchísimo daño a las criaturas. Yo a todos los padres les recomiendo 2 libros. Uno es El cerebro del niño y el otro es Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel y de Tina Payne, que son 2 libros que te explican qué es realmente útil a la hora de educar a tu hijo. Y lo que es realmente útil es tratar al niño como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Es muy kantiano esto, pero al final muy lógico. O sea, a nosotros no nos gusta que nos digan tonto, ni que nos digan esto no sabes hacerlo, ni que nos digan eres un inútil, ni que nos digan, pues, ¿por qué lo hacemos con nuestros hijos? No Claro. tiene ningún sentido. Hay A quienes por nosotros otra no parte nos hace queremos, ¿no? sentir eso. Sí, es una contradicción, o sea, los quieres y sin embargo sigues esas vías tan absurdas, ¿no? Mira, vamos al tercer punto. Los niños saben comer y dormir. Este es fantástico, este punto tuyo. Los niños saben dormir y comer. ¿A qué te refieres? Claro, todos los niños saben lo que necesitan. Duermen cuando necesitan y comen cuando necesitan. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros no nos viene bien, tal y como duermen los niños y tal y como comen los niños. Porque los niños, sobre todo los bebés, cuando nacen, tienen que dormir a cachitos durante el día y comer también a cachitos durante el día. Y eso nos va fatal, porque además nosotros a los 4 meses nos tenemos que incorporar a trabajar y entonces necesitamos que duerman una serie de horas por la noche ya, porque si no, no rendimos en el trabajo, y necesitamos que coman a unas horas determinadas ya, porque no nos da tiempo a sacarnos la leche para poderle dar, para tal, para... Y con una hora de lactancia, pues la cosa no funciona. Tú sabes Entonces, que hay padres y madres que sufren tremendamente por el acto de hacer dormir a los niños. Voy a sí, dormir al niño, pero es una tremenda fuente de sufrimiento. O sea, se sí, hacen auténticos juegos malabares para hacer una cosa que según tú es innecesaria. No hay que dormir a los niños, absolutamente innecesaria. se duermen Los solos. niños, no, vamos a ver, toda criatura que se siente segura se duerme. ¿Qué es lo que pasa? Que las criaturas en general solo se sienten seguras cuando están encima de su papá o encima de su mamá. ¿Ahí se duermen? Sí, siempre. Siempre. Entonces, ¿tú crees que para que los niños se duerman hay que cogerlos en brazos y punto? Y en general es lo que funciona. Es lo que funciona. Moviéndolos o sin moverlos. Vamos a ver, en esto hay muchísima discusión porque pues a partir de los años 70, también del siglo pasado, tampoco hace tanto, empezamos a tener habitaciones diferentes en las casas para dormir. O sea, la abuela de mi marido dormía ella, su marido, su cuñado, su primo y todos los niños en la misma habitación en Extremadura. Y no pasaba nada y todos dormían. Pero de repente empezamos a tener casas más grandes, con más habitaciones y a alguien se le ocurrió que los niños tenían que dormir solos en su habitación, cosa que es absolutamente antifisiológica y que no tiene ningún sentido neurobiológico, porque en neurobiología lo que se ha visto es que el niño se calma cuando está pegadito a la madre. Las ondas cerebrales son mucho más estables cuando el niño está pegadito a la madre. Esto en todos los estudios de madre canguro de Niels Berman se ve
clarísimamente. Tú ves a dos niños, uno en la incubadora y otro encima de la madre, los dos parecen estar durmiendo plácidamente y ves las ondas cerebrales del niño que está en incubadora completamente locas y el niño que está durmiendo encima de la madre, unas ondas mucho más estables. Todo esto lo sabemos y todo esto hay evidencia científica para aburrir. Pero es lo que te decía antes, lo más difícil de este mundo es desaprender. Y todo esto que hemos aprendido a través de estudios en ratas que aprendían antes a recorrer el laberinto si se les daba un premio, pues tenemos que darnos cuenta de que nuestros hijos son niños, son criaturas humanas y hay que tratarlas con el mismo respeto con el que se trataría a cualquier otra persona. ¿Y esto hasta qué momento? ¿En qué momento hay que dejar de dormirse en brazos de la madre, del padre? Cuando la criatura sienta que está preparada. Que más o menos, ¿qué idea hay que tener sobre...? Se lo puedes empezar a vender a los 2 años y medio, 3 años. Con 2 años tú... Se lo puedes empezar a vender. Le puedes empezar a decir, fíjate, tienes una habitación súper bonita, tal, no sé qué. Y habrá niños que te lo compren y habrá niños que te digan que ni de coño. Y hasta ese momento... En mi experiencia, a partir de los 6, 7 años, prácticamente todos empiezan a querer dormir solitos, en su habitación y haciendo sus cosas. Pero ¿hasta cuándo en brazos, digo yo? En brazos, mientras el niño lo necesite, en brazos o a su lado. Sí, a su lado lo encuentro más razonable, Teresa. Hombre, en brazos, hasta que se te cansen los brazos, evidentemente. Venga, ser normales, ¿no? Mira, ¿qué es la ferberización? La ferberización o la estabilización son métodos conductuales que pretenden que el niño se duerma solo. Son tablas de horarios, o sea, tú dejas llorar al niño durante determinados tiempos, durante 1 minuto, después 2 minutos, después 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, hasta que el niño se duerme solo, entre comillas. Supuestamente, estos métodos lo que dicen es que hacen que el niño sea más independiente. Lo que hemos visto en neurofisiología es que estos métodos lo que consiguen es que el niño se duerma con miedo, se duerma asustado, se duerma con el cerebro lleno de cortisol y agotado de llorar. ¿Qué es lo que aprenden estos niños? Aprenden que si tengo suerte durante el día, papá y mamá me atienden y entonces son responsivos, pero por la noche no. Entonces, por la noche lloro hasta que me canso y en un momento determinado descubro que nadie va a venir, llore o no llore, y entonces, aunque me muera de miedo, no voy a llorar, pero voy a acabar durmiéndome por agotamiento. Entonces, fueron muy famosos durante mucho tiempo y en determinados sitios de crianza siguen siendo muy famosos. Pero yo considero que son métodos de tortura pura y dura, ya está, o sea, no hay más. Tú estás jugando con una criatura que no puede entender lo que le dices, porque estos métodos se aconsejan desde los 4 meses. Tú dile a un niño con 4 meses, mamá te quiere mucho y te está enseñando a dormir. No, o sea, ese niño necesita el contacto con su madre y lo necesita biológicamente. Entonces, si tú le estás quitando algo que necesita, lo estás torturando. Ya está, o sea, no hay medias tintas en esto. Cuando eso se hace mal a esas edades, además, seguramente los problemas se retrasan, ¿no? Claro, años más tarde. O sea, hay un proceso de adquisición del sueño adulto que dura de 2 a 5 años
y es lo que dura. Y este tipo de técnicas lo que hacen es prolongar ese proceso y convertirlo en un proceso mucho más doloroso, tanto para el niño como para los padres, como para los vecinos que están oyendo al niño llorar durante 5 minutos seguidos. Que yo creo que no puede haber un sonido más doloroso para un humano que el oír llorar a un bebé. Claro. A mí como observador externo me llama mucho la atención que me tengo como la intuición, ¿no? Por lo que he leído a personas como tú, que así como el lloro es la forma natural de comunicarse a unas edades, no debería ser la forma de comunicarse a partir de otras edades, ¿no? Efectivamente. Y iría todo mucho mejor si en las primeras etapas se respetara ese ritmo. Habría en las etapas sucesivas también sí que se crecería en autonomía, porque pretendiendo una autonomía tan temprana se retrasa la autonomía, es lo que me parece a mí dramático, trágico, más que dramático, trágico. A ver, yo como madre he recibido todas las, como digo yo, las amenazas futuristas, ¿no? No le vas a quitar la teta nunca, mi hijo se destetó solo a los 4 años y medio, no lo vas a poder dejar solo nunca, mi hijo con 3 años en la escuela es el único de toda la clase que solamente ha llorado la primera semana y no ha vuelto a llorar al estar en clase. Mi hijo se queda tardes enteras con sus abuelos sin ningún problema. Y todas estas cosas, es que es eso, o sea, te van amenazando, es que ya verás, es que tal, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y al final todos son procesos. Y si tú respetas ese proceso, no va a comer solo nunca, o en mi caso, se va a atragantar, porque yo hice baby led weaning, que es lo de dar de comer a trocitos, y mi madre, que es enfermera, estaba todo el rato así, agobiada, aterrada, porque su nieto se iba a morir atragantado, y mi hijo pues come de todo, sin problemas y por supuesto sin atragantarse. Le dabas pequeños trocitos antes de lo que lo había hecho tu madre enfermera contigo. A partir de los 6 meses. A partir de los 6 meses, cuando él empezó a coger cosas y llevárselas a la boca, pues yo utilicé digamos, esa habilidad que es innata en todos los niños, pues tú empiezas a utilizarla para que se lleven a la boca cosas que se puedan comer. Pequeñas, claro, ahí. ¿Cómo enseñas que solo se lleve cosas pequeñas a la boca? Se la das tú, evidentemente. El Ah, baby led weaning tiene que ser supervisado por el adulto siempre. muy O bien. sea, tú le tienes que cortar las cosas de manera que sean más o menos del tamaño de su mano y tienes que vigilar pues que coja trozos adecuados. Pero vamos, Sigue. no es tan difícil como parece. Los niños son mucho más listos. Tonto, tú dices que son perfectos. Lo son. Eso es. Mira, medicamentos los mínimos posibles, ¿no? Eso en niños y en adultos. Al médico hay que ir lo menos posible. Al médico hay que ir cuando uno se encuentra mal y cuando tiene un problema. O sea, todo lo que son... Voy a mi revisión anual. ¿Revisión anual de qué? Si estás bien, ya está. Y Claro. si no estás bien, hay que averiguar por qué no estás bien. Yo soy bastante contraria a todo lo que son revisiones anuales. En los niños hay que hacer algunas revisiones para comprobar que están adquiriendo algunos hitos madurativos, pero tampoco tantas como se nos quiere hacer pensar. Y lo de pesar y medir a los niños tampoco es tan importante, tampoco es algo que realmente nos diga si ese niño está enfermo o no.
tan enfermo o tan sano está un niño del percentil 3 como un niño del percentil 97. O sea, y estarán enfermos o sanos independientemente del percentil en el que estén de peso y de altura. Claro. Entonces, ahí es eso, o sea, medicamentos, pruebas, ir al médico, ir al pediatra, cuanto menos, mejor. Ayer nos hemos encontrado en las noticias con la barbaridad de que después de habernos impedido salir a la calle, ayer ya salen en las noticias hablando de lo bueno que es dar vitamina D por medicamentos a los enfermos de COVID. Absolutamente absurdo. Vamos a otro temazo, la lactancia. La forma mejor de alimento para los niños es la lactancia y cuanta deseen, ¿no? A demanda de que dicen ustedes. Claro, vamos a ver, ni mejor ni peor, es la que la naturaleza tiene prevista. La naturaleza lleva unos cuantos miles de años por delante de nosotros produciendo leche. Entonces, tiene bastante lógica que la leche producida naturalmente sea mejor que la que producimos nosotros artificialmente. ¿Por qué? Porque cada leche es especie específica. Si tú le das leche de vaca a un lobo, se te caga por las patas abajo, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando se le daba leche de vaca a los niños tenían diarreas y se morían. Por eso se formuló la leche de vaca para que pudiera nutricionalmente parecerse algo a la leche de madre y que los niños cuyas madres no pudieran darles de mamar por enfermedades o por algún problema real, tuvieran la opción. Lo de cambiar absolutamente la leche humana por leche de vaca fue un experimento poblacional que no ha salido demasiado bien y en estos momentos está costando mucho revertirlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay una cultura de lactancia y los que han enseñado a dar de mamar eran los médicos, a los que les enseñaban los señores que vendían la leche. Con lo cual, todas estas cosas de dar de mamar cada 3 horas y solamente 10 minutos de cada pecho y todas estas cosas son, pues, digamos, indicaciones muy poco científicas y que no se basaban en nada real. Cuando se ha recuperado un poco la cultura de lactancia, en general gracias a madres activistas, no gracias a los médicos, por desgracia, hemos visto que realmente la única manera de dar de mamar es a demanda. ¿Por qué? Porque en esto es una cosa de dos. O sea, el niño le dice a la teta y al cerebro de la madre lo que necesita y el cerebro de la madre y la teta producen lo que el niño necesita. Entonces, si el niño no le puede decir a la teta todas las veces que él quiera, si la criatura no le puede decir cuánto necesita, la teta no puede producir lo que la criatura necesita. Claro. Eso que se dice a veces que tengo poca leche, que dicen algunas madres. Vamos a ver, ¿existe la hipogalactia real? Existe. Normalmente tiene que ver con algún problema fisiológico que no se ha encontrado. Casi siempre con hipotiroidismo o con algún problema de una hipogenesia de las mamas o algún otro tipo de problemas. En general, si el niño mama, si la criatura mama todo lo que necesita, la madre va a producir todo lo que ese niño necesita. Pero normal. Incluso aunque sean gemelos, incluso aunque sean trillizos. Sí, que está claro que es lo mejor y durante los años que el niño quiera. El niño y la madre, o sea, esto va en pares. Yo tengo una amiga, Carmela Baeza, que dice que no es dar de mamar, es dar de amar. Es decir, si no hay un amor recíproco,
si no hay un deseo recíproco, la leche no fluye, y es así. Entonces, ahí hay que dar de mamar todo el tiempo que la madre y el niño quieran, todo el tiempo que la madre y la criatura se sientan a gusto. Y punto. Yo habría dado de mamar más tiempo y más en plena pandemia, pero mi hijo no quería más. Pues ya está. O sea, aquí, y si es la madre la que se siente abrumada o que ya necesita su espacio, pues ese es un motivo perfectamente legítimo y lógico de dejar de dar de mamar. Claro. Es que Mira, es así. ¿qué hace cuando el niño solo se calma con la madre y la madre se va y está solo el padre? ¿Qué se hace? Pues acompañar al enfado de ese niño porque no está su mamá y al final acaban calmándose con el padre también. Vamos a ver, esto Qué sería mucho más hermoso. fácil. No, esto sería mucho más fácil si efectivamente los padres fueran corresponsables y desarrollaran ese vínculo desde el principio con la criatura. En mi caso, eso, mi hijo se dormía indistintamente conmigo o con su padre, desde bien pequeñito. Y cuando yo empecé a trabajar, exactamente igual. O sea, cuando yo empecé a trabajar, volvía muy tarde a casa y él se dormía con su padre. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Para que eso pase, tiene que haber una verdadera corresponsabilidad. Para que eso pase, realmente tiene que estar el padre implicado en el cuidado del niño. Y cuando tú te vas a duchar, el niño no se queda en la cuna, se queda con el padre. Y cuando tú vas a hacer alguna otra cosa, el niño no se queda en el capacito, se queda con el padre. Y así va creando vínculo con el padre. Si no, es imposible. Vamos, con el padre, con la pareja de la madre, con la persona que viva con la madre como figura sustituta de apego, que puede ser la abuela o la vecina del quinto, me da igual. Mira, vamos terminando, pero tienes un temazo ahí también sobre los brazos, estar en brazos, los niños en los brazos de los padres. Los niños necesitan estar en brazos y necesitan estar en brazos durante por lo menos 9-10 meses, hasta que de repente descubren el suelo y lo que quieren es suelo todo el rato. Y no los intentes coger en brazos a los 16 meses, que te van a decir por aquí. Esto de que los niños se acostumbran a los brazos es mentira. Se desacostumbran a los brazos. En todo, darlo en brazos es muy cansado, pues por eso se inventaron diferentes maneras de portearlos. Los portabebés tradicionales, como los meitais o como los rebozos mexicanos, y los portabebés más modernos, pues las mochilas estas ergonómicas, la MI Baby, la tal, que al final no es ni más ni menos que una manera de tener los brazos libres teniendo al niño en brazos. Muy bien, pues nos alegra mucho tu aportación, Teresa Escudero, y recomendamos una vez más tu página web, que dilo tú, ¿cómo se llama la página web? Pediatría con apego. Pediatriaconapego.com. Muchas gracias, hasta siempre. Muchas gracias a ti, Eugenio. Un abrazo.